Buenos días, Amistad del Sur, me da mucho gusto saludarles. Es un placer para mí el estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo, la palabra del Señor. Quiero dar un saludo afectuoso a todos los que nos miran a través de online. Espero que puedas escuchar la palabra del Señor bien, sin ninguna situación anormal. Y bueno, pues yo creo que en este tiempo en donde hemos estado todos en casa, de alguna manera yo sé que muchos han buscado del Señor, pero hoy quiero compartir contigo una palabra en donde el Señor me mostraba la importancia de lo que es la alabanza. Dios quiere mostrarnos que en la alabanza, en casa, también es algo que le agrada y busca el Señor. Dice su palabra que los que le alabemos, debemos alabarle en espíritu y en verdad. Así es que eso es lo que quiero compartirte el día de hoy. Y antes de empezar, me gustaría que hicieras una oración conmigo. Todos los que están en casa, por favor, ora por mí para que el Señor pueda darte también esta palabra como a mí me la dio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, yo te doy gracias por la palabra que tienes el día de hoy, Señor. Yo sé que va a ser de bendición para mis hermanos, Señor, como lo ha sido para mí. Yo te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que pueda hablarnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera pedirte que me acompañes a leer una escritura en Mateo, en el capítulo 21, y vamos a leer los versos del 14 al 17. Y dice así: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. También quiero leer el Salmo 95. Estas dos citas son nuestro texto base. Y dice el Salmo 95, versos del 1 al 3. Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Muy bien. Y me daba cuenta que al leer los salmos, y creo que también tú también lo has notado, en muchos de ellos, prácticamente en la mayoría, nos invita el salmista a que aclamemos al Señor, alabemos al Señor, que proclamemos cánticos de gozo al Señor. Y bueno, te decía que casi por lo regular todo mundo entendemos que la alabanza es cuando la realizamos aquí dentro de la congregación antes de venir el tiempo de la predicación de la palabra. Pero Dios nos muestra
que en realidad todos como pueblo debemos, aún en nuestras casas, alabar y adorar al Dios eterno. Y bueno, yo sé que la gran mayoría de nosotros no lo hacemos. No lo hacemos porque en ocasiones dentro de nuestra misma familia nos da vergüenza. A pesar de que todos somos creyentes, nos da vergüenza porque sentimos que hay una vocecita que nos dice: ay, qué ridículo te ves, ay, ¿cómo lo estás haciendo? Pero si tú no sabes ni cantar. Hay muchas razones por las cuales no lo hacemos, pero hoy Dios nos muestra la importancia de alabar a Dios en nuestra casa. Hay un versículo en Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 10, no lo busques, yo te lo leo, en donde este versículo de alguna manera a mí desde que yo lo leí por primera vez, me impactó muchísimo. Es un versículo donde dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para derribar, para destruir, para arruinar, pero también te he puesto para edificar y para plantar. Es un versículo que a mí en lo personal siempre me causó admiración, siempre me causó qué es lo que realmente significa. Y este versículo tiene que ver con la alabanza. El versículo que te leía en Mateo, en el capítulo 21, el Señor Jesucristo estaba citando el Salmo 8, cuando le dijo a los fariseos que de la boca de los niños y de los que maman, dice el Señor Jesucristo, perfeccionaste la alabanza. Y yo me preguntaba y decía, bueno, yo nunca he visto a un niño, quiero entender un niño de 2, 3, 4 años, nunca he visto alabar al Señor, mucho menos he visto a un bebé que esté siendo amamantado alabar al Señor. Y entonces decía, este texto que el Señor Jesucristo le dio de respuesta a los fariseos, ¿no es así? Sí, es verdad que el Señor Jesucristo hablaba en un sentido figurado o hablaba en parábolas, pero en este versículo donde le dice a los fariseos que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, yo me pregunto, si el Señor Jesucristo habló en un sentido figurado, ¿qué es lo que nos quiso dar a entender? ¿Habrá alguien que nos pueda decir qué trató de decir? O la otra, si no habló en ese sentido figurado, entonces verdaderamente así es. Pero el hecho de que nosotros no podamos escuchar a un niño o a un bebé alabar al Señor, no significa que no se cumpla esta palabra. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Jesús en una ocasión, orando al Padre, decía: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y esta escritura también tiene que ver con la alabanza al Señor. El Señor Jesucristo estaba diciendo que escondió estas cosas de los sabios y entendidos. Claro, si yo le
le dijera a una persona que nunca ha escuchado del Evangelio que un bebé recién nacido, un bebé amamantando, alaba al Señor, o un niño de 2 o 3 años me va a decir, ¿estás loco? Claro, porque las cosas del Señor son locura para los que no entienden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Y quiero mostrarte hoy cómo para mí fue de bendición el conocer la importancia. Yo no sé si en casa tengas un bebé, hay varios de los que aquí yo estoy viendo, y yo sé que en casa también hay varios que tienen bebés, niños de 2, 3 años, de 1 año, de meses. De verdad, créeme, si lo dijo el Señor Jesucristo, es porque así es. Ellos alaban al Señor. Que no lo entiendas, que no te des cuenta, es otra cosa diferente. Pero esta es una realidad. Y lo que más me sorprende de esta enseñanza es que en la alabanza hay poder de Dios. Yo decía, Señor, pero yo creo que esta palabra, pues lo más prudente sería que lo diera algún chico de los que están en la alabanza. Ellos están pues metidos contigo, preparándose, ensayando, buscando quizá algunas nuevas alabanzas. ¿Por qué quieres que yo lo dé? Porque yo entendí que el Señor me decía, porque quiero que gente como tú en casa alaben mi nombre. ¿Cómo se manifiesta ese poder de Dios? Y que muchos de nosotros lo desconocemos. Estoy convencido que uno de los propósitos en este tiempo es que también en casa alabemos a Dios. Hay muchos beneficios, de verdad, créeme, en practicar la alabanza a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos meditar que por el hecho de ser quien es Dios, merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Aunque no haya hecho absolutamente nada, cuando tú lees la Biblia y te muestra el Dios que tenemos, por esa sencilla razón merece que nosotros alabemos y bendigamos al Dios Todopoderoso. Y si a esto le sumamos todas las cosas que Él nos ha dado, todos esos dones que la Biblia nos dice, ¿qué es lo que nos ha dado Dios? Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado a su Espíritu Santo. Nos ha dado la palabra. Nos ha dejado escrito todas las cosas que el Señor hizo, está haciendo y las cosas que hará en un futuro. Todo lo que tú quieras saber lo encontramos a través de la palabra del Señor. Y nuevamente, si a estas cosas yo le sumo todo lo que a mí y a ti nos ha dado, yo creo que no tenemos excusa para no alabar y bendecir a nuestro Dios. Cada uno de nosotros sabe perfectamente qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una palabra, por ejemplo, que me emociona muchísimo, dice en el libro de Juan, en el capítulo 6, dice que el Señor, dice que el Padre nos escogió, a ti y a mí nos escogió y nos llevó a su Hijo Jesucristo y le dijo: hijo, aquí te encargo a mi escogido, a mi escogida. Hijo, yo quiero
que tú les des vida eterna y que los resucites en el día postrero. Y el Señor Jesucristo, ahí mismo en el capítulo 6 del libro de Juan, dice: y yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Todos los que Él me dio, no voy a perder ni uno, y los voy a resucitar en el día postrero. Esa palabra, por ejemplo, a mí es una palabra que es para mí una garantía. Es para mí algo maravilloso, porque el Padre me escogió, me llevó al Hijo y me encarga con Él. Y el Señor Jesucristo lo único que anhela es hacer la voluntad del Padre. Es maravilloso, de verdad, créeme, me emociona mucho cuando yo personalizo la palabra y digo: esta palabra es para mí. El Señor Jesucristo se comprometió con su Padre Celestial a no perderme, a guardarme, a darme vida eterna y a resucitarme. Es algo que la verdad es motivo suficiente para alabarle, para adorarle, para bendecirle. Pero muchas veces pensamos que la alabanza se refiere únicamente a cantos, a cantar una melodía que tiene que ver con las cosas del Señor, y en realidad sí es así, pero Dios nos muestra que también es importante la actitud del corazón y por lo tanto de la manera en que yo voy a actuar en mi vida cotidiana alabándole. ¿Cómo está esto? Bueno, quiero leerte en el libro de Números un ejemplo. Números en el capítulo 14. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel cuando se rebelaron contra el Señor. Quiero leerte del versículo 7 al 9. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. Y tú te preguntas y dices: ¿y qué tiene que ver esta escritura con la alabanza? Bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés los llevaba por el desierto, y cuando estaban a punto de entrar a Canaán, mandó 12 espías, un príncipe de cada tribu, y los envió con el propósito de que fueran a reconocer esa tierra. Qué triste es que de esos 12 príncipes, 10 de ellos dieron un informe de queja, un informe negativo, un informe de que definitivamente tenían que regresarse, un mensaje de desánimo, un mensaje de molestia, un mensaje de desagrado. Y eso, junto con la queja, es lo contrario a la alabanza. Solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, son los que
alabaron al Señor diciendo: la tierra es buena. Sí, hay una realidad. Hay gigantes en esa tierra, pero nosotros tenemos un Dios más grande y por lo tanto no debemos de tener miedo. La queja, que es lo opuesto a la alabanza, mira nada más lo que ocasionó en el pueblo de Israel. A causa de una queja, el pueblo de Israel no entró a tomar la tierra prometida. Y yo te pregunto, ¿qué está brotando en tu corazón? ¿Alabanza o queja en estos tiempos? Cada uno de nosotros sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Quizá ya estamos desanimados, quizá ya estamos desesperados, quizá ya estamos angustiosos por esta situación y con temor. Sí, esa es una realidad. Y más si le añades a esta situación las estadísticas que escuchas constantemente en las noticias, que hay tantos muertos y en este día se sumaron más. Y si a eso le sumas que aproximadamente entre 1 millón y 12 millones de personas hay desempleadas en México. Yo creo que debe ser un dato a nivel república, pero de todas maneras es un dato impresionante, de 1 a 12 millones de desempleados. Si a eso le sumas que el doble de las mujeres que antes se prostituían, hoy lo hacen al doble. Es increíble, y esto muestra algo. Esto muestra la situación que estamos viviendo. Esto nos muestra la realidad de las cosas. Sí, correcto, pero aquí hay una verdad que puede cambiar esa realidad y que es la palabra de Dios. Por eso hace rato te preguntaba y te decía, ¿qué está brotando en tu corazón? ¿Alabanza o queja? Este ejemplo que leíamos del pueblo de Israel, yo creo que nos debe de llevar a meditar un poco, nos debe de llevar a reflexionar sobre esta situación. El pueblo de Israel sufrió por quejarse. Murieron todos los varones que salieron de Egipto sin entrar en la tierra prometida. Y la alabanza, déjame decirte, hace que podamos tomar las promesas que Dios tiene para nosotros. Las aflicciones o los tiempos como los que estamos viviendo son una maravillosa oportunidad para que en casa alabemos al Señor. A lo mejor tú me dices, oye, pero es que en la casa no hay quien toque la guitarra, no nos sabemos alabanzas, no nos sabemos las letras. Nosotros en una ocasión encendimos la televisión y pusimos algunas alabanzas de YouTube y nos pusimos a alabar al Señor. Realmente no hay pretextos para no hacerlo. Dios quiere en estos tiempos que nos gocemos, nos deleitemos, podamos agradecerle al Señor por los tiempos que estamos viviendo. Hay que sacar lo mejor de este tiempo proclamando alabanzas. Los hijos de Dios no negamos la realidad. La oportunidad de Israel se les fue estando a la puerta por las quejas y por no alabar al Señor. ¿Qué
pasa cuando tú y tu familia empiezan a alabar a Dios? Yo no te estoy hablando de la alabanza de la que aquí los jóvenes nos llevan ante la presencia de Dios cada domingo. Yo te estoy hablando de una alabanza que tú y yo debemos practicar en casa, porque te vuelvo a repetir, esto es agradable delante de Dios, porque Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Además de eso, trae poder. Cuando el pueblo de Dios alaba, Dios se presenta en medio de él. Si tú en casa lo hicieras, estás realmente invitando a Dios a venir a ese tiempo. Aunque de tus palabras no salgan la palabra Señor, te invitamos. Pero agarras a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los abuelitos, a los que estén en casa y diles: vénganse, vamos a alabar al Señor. Y empiezan a buscar al Señor. De verdad, créeme, yo lo he visto. Yo he vivido más bien esa experiencia de invitar a Dios a través de la alabanza. Dios levantará una generación que le alabe de corazón para el regreso del Señor. Se puede experimentar la presencia de Dios en casa a través de la alabanza. Dios quiere que participen todos en casa. Así lo dice el Salmo 22 en el verso del 3 al 5. Dice: tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Dice: clamaron y fueron librados, confiaron y no fueron avergonzados. Yo sé, te vuelvo a repetir, que hay algunos de los que están mirándonos en donde tienen niños y bebés. Si ellos alaban al Señor, yo por ejemplo tengo una nietecita, Raquel, de 2 años, va a cumplir 3 años, y de verdad luego me toma de la mano y ella tiene un carrito en casa y quiere que le ande dando de vueltas por el patio, y de manera que yo no me explico, empieza ella a entonar una melodía. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Tiene 2 años. Y yo puedo dar testimonio que en ese canto que ella está haciendo, está alabando a Dios. Y entonces yo me pregunto, si ella alaba a Dios, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Invitemos a Dios para que se haga un trono en nuestra casa. La presencia de Dios está donde tú le invites a estar. Él nunca se va a negar, nunca. Porque te decía, la alabanza invita a la presencia de Dios. Cuando tú alabas al Señor, el Señor se goza junto contigo y con tu familia. Pero además déjame decirte que la alabanza es una arma de guerra espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben esto? Que la alabanza es un arma de guerra espiritual. Muy pocos lo sabemos, de verdad, pero así es. En el Salmo 8:2 que el Señor Jesucristo citaba en el libro de Mateo, vemos lo siguiente, quiero leértelo. Salmo 8:2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Fíjate cómo lo dice el Salmo y cómo lo dijo el Señor Jesucristo. Él dijo: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza.
Y sigue diciendo en este versículo: a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando tú cantas alabanzas al Señor, el Señor construye una fortaleza a causa de tus enemigos. Así lo dice el Salmo. Yo no lo estoy diciendo, ni es una interpretación mía. Dice: a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mira, quiero mostrarte también el Salmo 149. Yo recuerdo que este salmo, aquí cuando llegamos a estas instalaciones, no recuerdo quién, pero aprendí algo muy importante de este salmo aquí en esta congregación, que cuando nosotros entonamos alabanzas al Señor, y citaron este salmo, el enemigo es puesto con cadenas, con grillos. Cuando yo escuché eso aquí, dije: órale, qué padre, qué interesante es esto. Y preparando esto, me di cuenta que efectivamente es. Mira, el Señor estableció algunos decretos. Por ejemplo, Él decretó y le dijo al mar: y no vas a pasar, tus límites llegan a la arena, a la playa, hasta ahí no vas a llegar. Y siempre, desde que existe la tierra, se ha cumplido ese decreto. Otro decreto que puedo encontrar es cuando el Señor, cuando Noé y su familia salen del diluvio, el Señor dice: y esto será para todos los días de tu vida, en donde no faltará el sol, en donde habrá frío, habrá primavera, invierno. El Señor establece una serie de decretos que se han cumplido. Perdón que se me fue la frase exacta de lo que dice el versículo, pero Dios establece también eso por decreto. Y escúchame, también el Señor estableció como decreto que cuando haya alabanza, el enemigo va a ser aprisionado. El enemigo no podrá entrar en esas fortalezas que se ponen cuando hay alabanza en casa. Quiero leerte el versículo 8 y 9. Dice desde el 7: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Cuando tú y yo alabamos al Señor en casa, de verdad, créeme, número uno, el Señor establece una fortaleza alrededor tuyo y de tu familia. Número dos, el enemigo es aprisionado. Y el enemigo sabe perfectamente que ellos no pueden hacer absolutamente nada cuando hay una familia buscando al Señor a través de la alabanza. Cuando tú conoces el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo, y estás convencido de la comunión del Espíritu Santo, de verdad, créeme, no vas a parar de alabar a Dios. A lo mejor estás
preparando algo, a lo mejor estás trabajando en la computadora, a lo mejor estás haciendo algo, pero siempre es bueno alabar a Dios con el corazón. Y muchas veces eso te va a llevar a que busques un lugar apartado para postrarte y levantar tus manos y levantar un cántico de adoración al Señor. Y de verdad créeme, cuando tú lo haces, yo creo que los ángeles vienen junto contigo y juntamente empiezan ellos también a alabar al Señor. En todas estas cosas, déjame decirte que el Señor nos muestra que, y hay muchas citas bíblicas, que la alabanza causa pánico y confusión en el enemigo. Hay una historia que podemos leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Todo el capítulo te invito a que lo leas, en donde podrás darte cuenta, te voy a platicar este capítulo. El pueblo de Israel, cuando ya estaba sentado en la tierra prometida, vinieron los amonitas, los moabitas y los de Siria, los del monte de Seir. Y dice la Escritura que vinieron en una multitud muy grande. Vinieron porque querían expulsar al pueblo de Israel. Y el rey de Judá, que estaba en Jerusalén, él se postra y junto con todo el pueblo le pide ayuda a Dios, porque el informe que tenía él eran miles, no recuerdo el dato exacto, pero eran 3 pueblos prácticamente que habían llegado para expulsar al pueblo de Israel. Entonces este rey, el rey de Judá, se postra con el pueblo y le dicen: Señor, estamos conscientes de que este enemigo es un enemigo poderoso. Estamos conscientes que no podemos hacerle frente a él. Y viene la palabra de Dios a través de un profeta y le dice: no temas, porque esta no es la guerra de ustedes, esta es la guerra del Señor. Y dice la Escritura que el rey de Judá al día siguiente se levanta y lo primero que hace es establecer una alabanza. Pone a cantores de los levitas para que ellos entonaran cánticos. Y sale el demás pueblo, y cuando ellos empiezan a alabar al Señor, quisiera que viéramos estos versículos nada más, Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Quiero leerte algunos versículos, voy a leerte algunos versículos. El capítulo está un poquito largo, si no te lo leería. Y dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, Josafat era el rey de Judá, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y mira lo que dice en el verso 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y no es que esto haya sucedido únicamente por la necesidad que tenía en Israel. Hoy en día Dios también sigue obrando en nuestras vidas. Al final de cuentas, este era un enemigo poderoso, como hoy en día tenemos enemigos poderosos. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Si dice que la Escritura toda se ha escrito como ejemplo para que nosotros podamos aprender de ella. Bueno, si yo veo que el pueblo de Israel salió victorioso cuando empezaron a alabar a Dios, ¿qué debemos hacer? Pues alabar a Dios. Te decía que la alabanza es un arma poderosa en el creyente. Debemos alabar a Dios en medio del diagnóstico, en medio de la escasez y en medio de los problemas en casa. Todo se vence alabando a Dios. La alabanza es poderosa por el contenido de la palabra de Dios. La alabanza es lo opuesto a la mentira y derriba las líneas de comunicación del enemigo. El lenguaje del enemigo es mentira, pero el lenguaje de la alabanza es verdad. La alabanza es poderosa y provoca confusión en el enemigo. Y a lo mejor tú que me estás escuchando dices, qué padre, y me gustaría hacerlo, pero la verdad es de que no sé cómo. Algo que me llamó mucho la atención, en una ocasión estaba leyendo el libro de Segunda de Samuel y llegué al capítulo 22, y en el capítulo 22, ahí arriba, en la parte de arriba, en la versión Reina Valera, dice Cántico de liberación de David. Y me puse a leer con detenimiento cada palabra, cada frase que había escrito el rey David. Y en esta escritura encuentro que el corazón del hombre que busca al Señor de corazón, como en este caso el rey David, siempre va a salir de su corazón un canto de alabanza. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando leí ese capítulo 22 de Segunda de Samuel, llamé a mi familia y les dije, vamos a tener nuestro altar familiar en casa, vamos a leer la Biblia. Y los llevé a leer ese capítulo 22 y les dije, este es un salmo que escribió David. No aparece en el libro de los salmos, pero es un salmo que escribió el rey David. Y les dije, ahora quiero que ustedes de su corazón compongan una alabanza, un salmo a Dios. Y todos en casa me quedaron mirando, ¿cómo? Pues si no sabemos. David lo único que hacía era escribir las cosas que Dios había hecho en él. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Ha hecho algo bueno? Escríbelo. Observa con detenimiento ese capítulo 22 y todo lo que Dios ha hecho en ti, escríbelo. Y si a eso le pones una entonación, una melodía, como aquí nos enseñaron los chicos una vez que estábamos estudiando el instituto de Acaraz, si aprendiéramos a ponerle un poquito de melodía, cada uno de nosotros tendría un cántico nuevo
para el Señor. Jesús, Jesús, tú me has dado luz y salvación. Jesús, Jesús, tú eres mi fortaleza. Claro, no soy una persona que conoce melodía, no conozco, pero el Señor escucha ese cántico porque sale de un corazón agradecido. Yo te invito de verdad, y con esto termino, yo te invito que en casa practiques este tiempo de alabanza. Estoy convencido que uno de los propósitos por los cuales Dios nos tiene en casa es para que hagamos de nuestro hogar un altar en donde el Señor lo invites a través de la alabanza. Si los bebés y los niños lo hacen, cuánto más nosotros lo podemos hacer. Esto es lo que quería compartir contigo. Le doy gracias a Dios y espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Y de verdad te invito para que lo practiques en casa. Hazlo, llama a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, todos los que estén en casa. Y juntos vamos a hacer un altar de adoración y de alabanza al Señor. Y créeme, cuando lo hagas, Dios estará visitando tu hogar. Y si lo haces todos los días, va a ser de mayor bendición. Y por último, quisiera dirigirme a las personas que a lo mejor nos ven por primera vez. No dudo que hay varios. Yo quisiera invitarte para que conocieras a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Todos los que hemos escuchado esta palabra, podríamos darte un testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De esa misma manera, de verdad, yo te invito para que busques a Dios de corazón. Si tú quieres hacerlo, repite conmigo esta palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. De oídas te había escuchado, Señor, pero no sabía nada de ti. Hoy quiero entregarte mi vida. Hoy quiero entregarte todo lo que soy. Creo, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz y diste tu vida para salvarme y para darme el perdón de mis pecados. Gracias, Jesús, porque no tengo con qué pagarte todo lo que me has dado. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven, Jesús, a mi vida, porque solo en ti encontraré fortaleza, solo en ti encontraré esperanza, solo en ti encontraré vida. Gracias, querido Jesús. Hoy te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Y si tú hiciste esta oración, de verdad, créeme, ahora cuando entones un cántico de adoración al Señor, el Señor estará contigo. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga.